Tenemos con nosotros en el estudio al diputado Francisco Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, por el Estado Lara, miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, Alejandro Vivas, vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del mismo Cabildo, y a Carlos Mosquera, miembro del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida, Movida, y miembro de la Sala Situacional de Afectados y Víctimas por las Estafas Inmobiliarias. Comencemos con el diputado en orden de llegada. Además, diputado Martínez, caramba, si es el Estado el que debe velar por la vivienda, ¿dónde ha estado el Estado? En el pasado y en estos 12 años también. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué cuesta tanto cumplir con la vivienda a la gente? Bueno, buenas tardes. Orden de llegada más no orden de edad, ¿no? Bueno, depende cómo se ve. Puede ser descendente. No, buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas. Fíjate, lo importante de esto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada por este gobierno revolucionario, para empezar por ahí. Ahorita la autora Cecilia Sosa, gran conocedora, se refiere a ella en su artículo 82. Por cierto, lo traigo aquí marcado. Algo importante de esta revolución también es que ahora todos andamos con la revolución y andamos con las leyes en las manos. Exacto, no todos andan con la revolución, pero sí andan con las leyes en las manos. Sí, eso ha sido muy importante. Eso es importante, conocer la ley, como lo ha dicho la doctora. Y en aras de eso, más allá del conocimiento, nosotros como diputados responsables en cuanto a esto, en cuanto a los articulados que están aquí en la Constitución, cuando nosotros fuimos a elecciones el 26 de septiembre, los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, como derecho y como deber, obligación, presentar un proyecto. Presentamos el proyecto nacional Simón Bolívar, donde estaban marcadas los 7 ejes, las 7 líneas estratégicas, y en el tercer punto dice la democracia protagónica y revolucionaria. Democracia protagónica y revolucionaria. Aquí está esto. De igual forma, en el libro rojo del Partido Socialista Unido de Venezuela, te dice los objetivos estratégicos de la revolución bolivariana, la consolidación de la democracia participativa y protagónica. Aquí seguimos en concordancia, dándole cumplimiento a esto que está aquí. Igual tenemos este otro libro, no lo voy a leer, porque este es libro interno para nosotros. Entonces, tenemos el factor, aquí tenemos la ley, dándole cumplimiento a la ley. Tenemos una situación grave, es una epidemia, lo que tenemos que ver con la vivienda. Y más allá del hábitat que pudiésemos llamar, tenemos las estafas inmobiliarias, que aquí está el amigo también. Yo quería hablar de la vivienda, que esa fue la información que me dieron sobre la propuesta que hay, que tiene que ver con la consulta de ley que controla y regula el canon de arrendamiento. Sí, bueno, lo que queremos es tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas sobre la problemática de la vivienda. Como está todo aquí, bueno, ya he hecho mi introducción, y lo que decía Cecilia Sosa. Yo creo que en estos momentos la responsabilidad de la vivienda es de todos. Aquí no vamos a venir a echarnos culpas, porque nosotros tenemos una gran deuda social, bastante grave, una deuda social que la misma naturaleza ha acompañado a que esa deuda se haya incrementado, y nosotros como gobierno, como Estado, pues cumplimos primero la gran responsabilidad como Estado de hacerlo, y nosotros como diputados en aprobar las leyes que vayan a soportar, darle cumplimiento a ese problema social que tenemos, que tiene que ver con la necesidad de vivienda, pues. Y en eso andamos nosotros ahorita, los diputados de la Asamblea Nacional, la Comisión de Administración y Servicios, conjuntamente con todos los movimientos sociales, haciendo ese trabajo. El presidente lo ha dicho, la construcción de la vivienda está llamando a todos, el Estado Nacional, las gobernaciones, las alcaldías, pues tienen que ver, porque para construir vivienda se requieren terrenos, y quienes tienen el ámbito y llevan el control de los terrenos, en este caso municipal, son las alcaldías, son los municipios. Entonces ahí andamos todos. Yo considero que aquí es un trabajo de todos, porque todos necesitan de vivienda. Claro, pero cuando habla de responsabilidad de todos, caramba, me pregunto qué debe estar sintiendo ahora una persona que, por ejemplo, viva en Carapita y que tenga una casa con 4 tablas y un techo de zinc. ¿De qué es responsable él? No, estoy hablando de los órganos. No de los ciudadanos. Estoy hablando de el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno municipal. Por eso hablé en el ámbito del terreno que compete a la alcaldía, que es muy importante. Ellos llevan el catastro de los terrenos que tienen disponibles para la construcción de vivienda, porque no solo vamos a construir vivienda y vamos a hacer, en este caso, como tenemos nosotros ahorita, 125.000 damnificados, y la idea es construir 150.000 casas. Eso no se va a hacer en el aire. Necesitamos vivienda, necesitamos el terreno, necesitamos servicios, necesitamos la voluntad de todos los que estamos en este ámbito gubernamental para construir esta vivienda. Por eso es que hablo que es responsabilidad de todos. Pues claro, las personas que se les cae su rancho, la persona que no tiene vivienda, lo que anda es desesperado y angustiado. Y nosotros en
de esa angustia, bueno, hemos asumido la misión vivienda, la gran misión vivienda, encabezada por el comandante presidente. Alejandro Vivas, vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, ¿en qué hay coincidencia con lo que dice el diputado? Sí, fíjate, yo creo que es una cosa importante en lo que podemos coincidir el diputado y yo, y creo que todos los que nos escuchan, es que esto es un problema del cual tenemos que afrontar todos. Yo creo inclusive los ciudadanos, la sociedad, la comunidad debe afrontar el problema de vivienda, porque sin duda que es un problema grave, como lo señalabas al principio, no es de reciente data, pero sí tenemos que puntualizar algunas cosas. Si bien es cierto que ahorita en la Asamblea Nacional hay unas leyes que se están discutiendo para eso, podemos tener diferencias o coincidencias sobre esas leyes, particularmente sobre la regularización de los cánones y todo esto, podemos tener coincidencias o diferencias. Yo creo que aquí lo que valdría la pena es ver, bueno, entonces, ¿cuál es la política de vivienda de la que estamos hablando? Más allá de las leyes o más allá de los casos puntuales. ¿Cuál es la política de vivienda que ha afrontado este gobierno desde que llegó? Hemos visto 7 planes de vivienda con la gran misión Vivienda Venezuela, que sería el 7º plan o misión de vivienda para atacar este tema desde el punto de vista de política pública de Estado. Del número de registros, entre los registros más tecnificados o los menos tecnificados, es decir, censos, unos más amplios que otros, estamos hablando de que ya este podría ser el 11º. Es decir, se tiene una idea bastante clara de cuál es el problema y dónde está. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál ha sido el rendimiento del gobierno nacional en el tema de políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda de los venezolanos? Y quisiera referirme a 2 puntos, pues seguramente vamos a seguir más adelante en el programa discutiendo otras cosas. En primer lugar, ¿cómo se garantiza lo que hablaba el diputado? Que yo también coincido con él. Cuando hablamos de la vivienda, no solo podemos hablar de la vivienda, de la unidad de vivienda, sino que tenemos que hablar de una serie de cosas que van alrededor de esa vivienda que necesitan ser garantizados. Y necesitan ser garantizados por el Estado, porque son inversiones y requieren de una inversión y una planificación a un nivel que requiere del Estado nacional, o por lo menos de una instancia, si se quiere, regional, pero en todo caso debería ser nacional. Por ejemplo, una casa tiene que tener vialidad, tiene que tener transporte público de calidad, tiene que tener agua, tiene que tener electricidad, y ahorita se nos prende el bombillo, paradójicamente, cuando vemos la crisis que estamos afrontando en temas de energía y la necesidad que hay de construir nuevas viviendas que por supuesto van a generar un consumo de energía importante. Entonces, bueno, el Estado debe garantizar el agua, debe garantizar la energía, debe garantizar el gas, es decir, los servicios públicos, pero el Estado también debería garantizar el espacio público. Cuando hablamos de espacio público no estamos hablando de nada frívolo ni superficial, estamos hablando de una cosa que es vital para la vida en sociedad, para cada ser humano, para que pueda desarrollarse como ser humano. Deberíamos garantizar espacios públicos, deberíamos garantizar plazas, parques, espacios para la recreación, para el deporte, para la cultura, para el emprendimiento. Trabajo, es decir, transporte, comercio. Claro, transporte público de calidad, vías de calidad. Entonces, cuando vemos todo ese cúmulo de servicios, infraestructura y equipamiento, podríamos agruparlo en esos tres grandes grupos, que necesita garantizar, y eso lo necesita garantizar el Estado, porque sería, vamos a decir, muy inocente pensar que desde, por ejemplo, un consejo comunal o una USB que se agrupen y ejerzan su derecho como lo tienen, de repente construir unas casas por el sistema de autogestión, que el ministro Molina dijo que se iban a construir 50.000 este año, 41.000. Bueno, pero ellos no pueden garantizarse el suministro eléctrico. La red de suministro eléctrico es un nivel de planificación mucho más elevado, mucho más grande, que requiere de inversión a unos niveles que no puede hacerlo ni el Consejo Comunal, ni la Alcaldía, ni la Gobernación, tiene que hacerlo el Estado. Entonces volvemos, que son ¿qué es lo que debe garantizar el Estado para poder construir esas viviendas? Entonces yo creo que ahí, creo que el gobierno ha fallado notablemente en la generación de infraestructura, y cuando viene la crisis de vivienda, que se agudiza por un evento natural, como fue el año pasado, y se evidencia una necesidad que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, y ¿sabes? Desde hace mucho tiempo hablamos de hace mucho tiempo, no se habla de ahorita.
entonces el Estado se ve obligado a, de alguna manera, según lo que podemos percibir nosotros, a salir con soluciones de alguna manera improvisadas, no con la suficiente planificación, tratando de dar una respuesta que en muchísimos casos podría ser como aquel cuento del cuero seco. Tú pisas por este lado pero se te levanta por este lado. Verbo y gracia para el área metropolitana de Caracas. Entonces, expropiar estacionamientos para construir las viviendas sin tener garantizado cuáles son los servicios y la infraestructura, pero entonces generas un caos de vialidad y movilidad, porque los carros son una realidad. Aunque yo estoy en favor del uso del transporte público por encima del vehículo particular, porque creo que debe ser una política de todos nosotros, pero los carros están ahí y no nos los podemos comer. Entonces, bueno, la improvisación creo que no nos va a llevar a... Carlos Mosquera también está con nosotros, es miembro del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida, Movida, miembro de la Sala Situacional de Afectados y Víctimas por las Estafas Inmobiliarias, y me parece muy pertinente cuál es la visión que puedan ustedes tener allí desde el movimiento de la situación de la vivienda hoy. ¿En qué ha mejorado? Si es que ha mejorado, se ha deteriorado, está estancado, ¿cómo ven los planes, cómo ven la gran misión Vivienda de Venezuela? Ante todo, muy buenas tardes. Primero quisiera hacer una aclaratoria, visto la posición del diputado Martínez y la del concejal Vivas, ¿no? Siempre estamos buscando responsabilidades. Para nosotros, la vivienda como derecho humano fundamental es una obligación compartida entre el Estado, compartida con los constructores, compartida con nosotros mismos, que tenemos la obligación también de denunciar y exigir nuestro derecho, que no es otra cosa que el derecho a una vivienda digna, como lo decía la doctora Cecilia Sosa. En primer lugar, evidentemente nosotros, en un plan nacional de vivienda, nosotros apoyaremos cualquier plan nacional de vivienda, en el sentido de que queremos que existan las viviendas suficientes para que las personas puedan sostener una vida en familia, una mejor vida, un mejor nivel de vida. Evidentemente, en el Plan Nacional de Vivienda que se propone, necesitamos nosotros cada uno hacer su parte. En el caso de nosotros, como movimiento de afectados y víctimas, en el caso de las estafas inmobiliarias, bueno, hemos venido haciendo nuestra parte. Nuestra parte no ha sido solo indicar, denunciar y decir todas las irregularidades y todos los atropellos que veníamos sufriendo desde más o menos el año 96, con lo que era el cobro ilegal del IPC, sino también que también hemos generado propuestas. Nosotros generamos una propuesta de ley, que es la Ley para la Protección de los Adquirientes de Vivienda Nueva y su Hábitat, que no viene a castigar en ningún momento al constructor honesto, sino que viene a poner unas normas y a regularizar el sector, viendo que, bueno, que simplemente aquí hay un débil jurídico que somos nosotros, las personas naturales o jurídicas que en algunas partes compran vivienda, y tenemos una fortaleza, llámalo sector económico, llámalo sector construcción, llámalo sector político, Estado, o como lo quieran llamar, que bueno, que a veces termina en un desequilibrio, y los que terminamos sufriendo, los que terminamos sin vivienda somos nosotros los ciudadanos. Entonces nosotros solicitamos tanto a los entes públicos, a los organismos del Estado, y le hemos hecho esa exigencia, que bueno, que se pongan de acuerdo y que empiecen a generar esas propuestas. Nosotros vemos con mucha esperanza, el Plan Nacional de Vivienda. Creemos que se puede ejecutar y creemos que sí se puede hacer, pero siempre en la línea de la legalidad. Nosotros queremos que se haga pegado a derecho. Nosotros no podemos permitir simplemente, porque hay una serie de constructores que decidieron construir, pero atropellando a las demás personas, entonces vamos a dejarlos construir y vamos a tener vivienda, pero ellos, hacen lo que les da la gana. No, tenemos que buscar un marco de regularización de esas actividades, que son muy importantes. Por eso es que nosotros, entre nuestras propuestas está la creación de una superintendencia de construcciones y viviendas. ¿Por qué? Porque el sector construcción aporta el 14% del Producto Interno Bruto del país. Es un sector estratégico. Evidentemente nosotros no podemos, aparte, el dinero que se maneja en ese sector construcción, por lo mismo que fue creada la superintendencia de banco o la superintendencia de seguros, es dinero de nosotros los ciudadanos, que dimos una inicial y el resto del dinero lo dio la banca, que también es de nosotros, porque nosotros somos ahorristas de esas entidades financieras. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Seguridad. No queremos tener una incertidumbre a la hora de nosotros ir a comprar o adquirir una vivienda, sea en el sector privado o sea que nos las dé el Estado. Pero queremos seguridad y queremos pagar por nuestras viviendas. En ningún momento hemos pedido un regalo ni una dádiva ni del Estado, ni de otros organismos, ni de los privados tampoco, ni mucho menos. Diputado, escuchando a Carlos, caramba, creo que Carlos coincide con tantas otras personas en nuestro país que han visto en la Gran Misión Vivienda de Venezuela una oportunidad, una esperanza. Sin embargo, hay quien dice que se podría estar jugando con la ilusión de los ciudadanos y que en lugar de ofrecer una llave, de entregar una llave, lo que se está entregando es un pequeño comprobante, que lo que es constancia de sencillamente pertenecer a un registro, a un censo. ¿Qué posibilidades reales ve
en la construcción, por ejemplo, en este primer año de esas 150.000 viviendas? ¿Eso se va a llevar a cabo? ¿Eso se va a poder cumplir? ¿Hay el dinero? ¿Hay la capacidad? ¿Están entablando conversaciones con los privados? Porque obviamente el Estado solo no puede construirlo, ¿no? Por supuesto. Mira, nosotros estamos entregando una llave, y más que una llave, un compromiso. Muchas personas que entregaron dinero y no tienen casa. Para empezar por ahí, ¿no? Voy a acabar el amigo aquí. Sí, mira, la voluntad hay, y todos los entes. El gobierno por sí solo no va a poder cumplir algunos objetivos los cuales se están trazando en hacer esas 150.000 y 2.500 viviendas para los próximos años. Aquí se requiere de la participación de todos. Vuelvo otra vez, se necesita el dinero, ya lo estamos con los excedentes del petróleo, ahorita con la ley de endeudamiento público, que no quería entrar en crítica, pero me veo obligada a hacerla. La oposición criticaba que en el sur del lago fue destrozado por la lluvia y que no se le estaba atendiendo. La oposición critica que no hay viviendas, que el gobierno debe cumplir con las viviendas. La oposición critica que no hay empleo, que hay que cumplir con el empleo. En esta ley de endeudamiento se va a garantizar los recursos para cumplir con todo eso. Las viviendas no se van a hacer con 3 loches, es costoso. Le atajo allí un minuto nada más. ¿Por qué creer que ahora sí vaya a ocurrir cuando, como decía el concejal, van 11 censos, van 7 planes habitacionales, yo incorporo que van 3 misiones en 12 años, van 4 ministerios encargados, van 12 ministros y se ha asignado dinero y todavía no se ha reducido el déficit habitacional? Ahorita estamos hablando, el concejal habló ahorita de una planificación. Nosotros estamos hablando de una misión, de una planificación científica. Lo ha dicho el presidente, para poder cumplir y lograr estos objetivos de todas estas viviendas. Porque, usted hace en el municipio, usted hace su estrategia para construir vivienda. El amigo aquí hace su estrategia para cumplir vivienda. Yo hago las mías. Él las hace a su manera, a su forma, yo a mi estilo. Pues ahorita no, ahorita estamos haciendo un registro para ver quién necesita la vivienda y más allá que quién la necesita, qué se necesita para hacer esa vivienda, cuántos kilómetros se requieren de vivienda, cuántas toneladas de cemento se requieren, cuántas toneladas de arena se necesitan, cuántas cabillas se necesitan. Para eso se necesita dinero. Gracias a Dios que tenemos excedentes de petróleo que están en Fondey, y de ahí, y óigase, ahorita después de China, que tiene mayor capacidad para cancelar la deuda es Venezuela. Es Venezuela. Por eso es que nosotros creemos que sí vamos a lograr cumplir con este propósito que hemos hecho de hacerle las 125.000 viviendas, que primero se van a tomar en consideración las personas que están damnificadas, que ya se le están entregando viviendas. Porque fíjese, a través de los consejos comunales decía que el concejal van a construir 41.000 viviendas, se le está haciendo su transferencia, pero se requiere también un servicio. El Estado también debe garantizar los servicios y en eso estamos trabajando. Yo creo, mire, aquí va a llegar un momento en que todos vamos a tener que agarrarnos de las manos, ponernos de acuerdo, porque es una necesidad, es una epidemia, tanto de la necesidad de tener una vivienda como de las estafas inmobiliarias, que es otra epidemia que tenemos. ¿Y cree usted que se está tendiendo la mano precisamente para finalmente agarrarnos de la mano? El presidente lo ha hecho. El presidente dice, bueno, cuando estuvo haciendo su presentación en la Asamblea Nacional, dijo, yo llamo a los constructores de buena voluntad, de buen corazón, no especuladores ni estafadores, como lo están viviendo los amigos aquí. Él lo está llamando a que hay empresas para las cuales se le han asignado ya construcción de viviendas. Lo que dice usted aquí, hay cosas que los consejos comunales no van a poder cumplir y ellos contratan a las empresas. Ellos contratan empresas privadas. Pero Carlos Mosquera también coincidirá en que no se puede meter en un mismo saco a todos los constructores. El problema es que la vivienda, y lo que a veces la gente se olvida, la vivienda más que una mercancía es una necesidad. Sin duda. Y un derecho, entonces, y es un derecho humano fundamental, tanto así por la Constitución como ratificado ante la OEA en el año 2003. Pero tenemos una cosa, tenemos que esos constructores que incurrieron en esas estafas inmobiliarias no eran constructores como tales, eran grupos económicos que lo que tenían era el contacto en el banco para obtener un crédito a tasa preferencial, que tenía la oportunidad de tener en una alcaldía un terreno o algo para empezar a generar un mecanismo para captar capital, distraer recursos y hacer de eso un negocio financiero, no un negocio de construcción. El verdadero constructor era el que subcontrataba a este contratista, que no tenía la oportunidad sino de hacer unas ventanas, una estructura, unos movimientos de tierra o alguna otra actividad relacionada directamente con él. Pero ese verdadero constructor no incurría en el cobro del IPC, no incurría en los atropellos, no incurría en la resolución unilateral de contrato, no hacía absolutamente nada de eso. Por supuesto que existen constructores en Venezuela decentes y honestos que pueden trabajar. Es más,
después de abierto todo toda esta olla que se abrió con lo de las estafas inmobiliarias, muchos constructores llegaron allá a ponerse a derecho y a decir, mire, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cómo lo rectificamos? Mira, tiene que devolver el dinero que cobró de más, tiene que hacer eso. Y lo hicieron. Muchos de ellos lo hicieron. Pero en cambio hay otros que, bueno, que no lo han hecho, insisten en no hacerlo. Y simplemente eso está en la ley. Nosotros no estamos exigiendo, como te dije, un regalo o una disminución del precio de venta ni un subsidio. Nosotros lo que hemos pedido es que nosotros estamos pagando una vivienda, nosotros nos comprometimos a pagar y ellos se comprometieron a construir. Entonces que ellos construyan y nosotros pagamos. Momento de la pausa en esta parte de nuestro programa, luego continuamos. ¿Y qué tal si hablamos de las ocupaciones y de las expropiaciones como parte del desarrollo de esta gran misión vivienda? Ya volvemos.